Civilizaciones enteras no desaparecen de la noche a la mañana. Sin embargo, algo hizo precisamente eso. Arrasó con un imperio enorme de forma tan completa que los historiadores actuales fingen que nunca ocurrió. Durante 300 años, todos los mapas importantes de Europa mostraban lo mismo. Tartaria, un reino colosal que se extendía por continentes, desde el mar Caspio hasta el Océano Pacífico. Los cartógrafos franceses lo dibujaron con meticuloso detalle. Los exploradores holandeses marcaron sus límites con precisión. Los eruditos alemanes documentaron sus territorios con rigor académico. No se trataba de tribus primitivas dispersas por tierras desoladas. Estos mapas representaban divisiones sofisticadas, territorios independientes y regiones prósperas que rivalizaban con cualquier imperio conocido en extensión y organización. La coherencia era absolutamente asombrosa. Mapa tras mapa, década tras década, siglo tras siglo, todos mostraban este vasto dominio con una notable coincidencia en sus fronteras, sus divisiones internas e incluso sus distinciones culturales. Hablamos de la Tartaria independiente en el oeste, la Tartaria china extendiéndose por las regiones centrales y la Tartaria rusa expandiéndose hacia los territorios del norte. Cada sección parecía operar con sus propias estructuras gubernamentales, rutas comerciales y centros urbanos. De repente, para el siglo XIX, mundo, todo rastro desapareció, no gradualmente por la agitación política, ni por la conquista de los imperios vecinos, ni por el declive natural, ni por la absorción CULT al punto B durante la noche. Eliminación total y completa del registro histórico. Los libros de texto modernos la descartan como una etiqueta sin sentido, impuesta a tierras desconocidas por cartógrafos confundidos que simplemente no sabían cómo llamar a las vastas estepas de Asia Central. Pero esa explicación se desmorona en el momento en que se examina la evidencia incluso con un pensamiento crítico básico. ¿Por qué naciones rivales de toda Europa, países que a menudo estaban en guerra entre sí y guardaban celosamente su conocimiento geográfico y secretos comerciales, acordarían independientemente fronteras idénticas durante 3 siglos si esto fuera solo una conjetura? No se trataba de esfuerzos de cooperación entre aliados amistosos. Eran potencias rivales que creaban mapas para obtener ventaja militar, expansión económica y dominio político. Sin embargo, todos representaban Tartaria con una coherencia asombrosa. ¿Por qué las divisiones territoriales tan precisas? Tartaria independiente, Tartaria china, Tartaria rusa, con sus fronteras internas, ciudades importantes y características regionales, si solo se trataba de un espacio en blanco en un mapa esperando ser llenado. Los cartógrafos no solían inventar elaborados imperios ficticios solo para evitar dibujar espacios vacíos. Eran personas prácticas cuyo sustento dependía de la precisión. Y lo más inquietante de todo, ¿por qué esta eliminación global coordinada? ¿Por qué todos los atlas, todas las referencias geográficas, todos los relatos históricos decidieron de repente olvidar la existencia de este imperio? Es como si una mano invisible ordenara a todo el mundo académico y cartográfico que borrara a Tartaria de la memoria humana simultáneamente. La respuesta yace enterrada bajo nuestros pies, literalmente. ¿Qué pasaría si te dijera que las ciudades de todo el mundo se construyen sobre algo extraordinario? Que bajo las bulliciosas calles de Seattle se alzan edificios enteros perfectamente conservados como un museo subterráneo, con sus ventanas originales ahora a la altura de la acera, mirando hacia arriba como ojos de una época olvidada observando el mundo moderno pasar sobre sus cabezas? Recorre el famoso recorrido subterráneo de Seattle y verás algo que desafía la explicación oficial. No se trata de toscos edificios fronterizos construidos a toda prisa por los colonos de la fiebre del oro. Son estructuras con intrincada mampostería, elaboradas fachadas y una sofisticación arquitectónica que supuestamente no existía en el noroeste del Pacífico a finales del siglo XIX. La artesanía habla de una civilización consolidada, no de pioneros desesperados que luchaban por sobrevivir en la naturaleza. El mismo patrón surge en la ciudad de Nueva York, donde la construcción del metro constantemente descubre una arquitectura elaborada que no debería existir según los plazos oficiales. Los trabajadores informan haber encontrado techos abovedados con mampostería detallada,
elementos decorativos, ornamentados y técnicas de construcción que se ajustan a una tradición arquitectónica completamente diferente a la que nos dicen que existía en la América colonial. Estos descubrimientos son tan frecuentes que los equipos de construcción tienen protocolos para lidiar con artefactos históricos inesperados, pero no son artefactos, sino evidencia de un entierro sistemático, evidencia de un mundo que existía a nivel de la calle antes de que algo lo cubriera con tierra endurecida y escombros. De Chicago a París, de Londres a Salt Lake City, de Moscú a Melbourne, el mismo patrón se repite con una consistencia desconcertante. Primeros pisos transformados en sótanos de la noche a la mañana, fachadas ornamentadas enterradas bajo pies de tierra endurecida, ventanas que una vez recibieron la luz del sol ahora miran hacia arriba desde cámaras subterráneas como recuerdos preservados de un mundo diferente. Tomemos como ejemplo el proyecto de elevación de Chicago. Tras el gran incendio de 1871, la historia oficial afirma que las calles se elevaron para mejorar el drenaje y el saneamiento. Pero al examinar las fotografías de esa época, notará algo peculiar. Los edificios que se están elevando muestran signos de enterramiento previo. Plantas de sótano que claramente fueron diseñadas como plantas bajas. Elementos arquitectónicos que solo tienen sentido si originalmente estaban a nivel del suelo. No se trataba de un desarrollo urbano gradual, donde las ciudades se construían lentamente durante décadas de escombros acumulados y renovación. Era una catástrofe. Una inundación global de lodo transformó la tierra líquida en una marea de destrucción, engullendo civilizaciones enteras, dejando solo visibles las cimas de los edificios para que los supervivientes las reconstruyeran sobre la superficie endurecida. La evidencia geológica respalda esta teoría de maneras que hacen que las explicaciones convencionales parezcan cada vez más inadecuadas. La licuefacción del suelo, el proceso por el cual el suelo sólido se vuelve fluido bajo vibraciones extremas, puede enterrar estructuras enteras en minutos. Eventos sísmicos, descargas de plasma causadas por perturbaciones atmosféricas o incluso armas geológicas detonadas deliberadamente podrían haber causado eventos de licuefacción generalizados que preservaron los niveles inferiores de los edificios a la vez que hicieron la superficie inhabitable. ¿Y el momento? El auge de estos entierros coincide perfectamente con la desaparición de Tartaria de todos los mapas de la Tierra, el mismo periodo en el que los cartógrafos dejaron de reconocer repentinamente la existencia de este vasto imperio. Coincide exactamente con el momento en que ciudades de todo el mundo muestran evidencia de entierros catastróficos y su posterior reconstrucción. Esto sugiere algo mucho más siniestro que un desastre natural. Apunta a una destrucción coordinada y a un borrado histórico deliberado. Alguien quería que Tartaria fuera olvidada. Alguien con el poder de influir en cartógrafos de múltiples naciones, de coordinar la reescritura de los libros de historia y posiblemente incluso de desencadenar los eventos catastróficos que enterraron la evidencia física. ¿Qué fuerza pudo orquestar una destrucción y un encubrimiento tan sistemáticos? ¿Qué conocimiento poseía Tartaria tan peligroso que requería ser completamente borrado de la memoria humana? ¿Por qué esta historia prohibida resulta tan amenazante que debe ser borrada de la conciencia colectiva? Cuanto más se excava, literalmente, más se desmorona la historia oficial, revelando evidencia de sociedades avanzadas, arquitectura imposible y una campaña deliberada para hacernos olvidar nuestros verdaderos orígenes. La red de conexiones se vuelve cada vez más intrincada. Tartaria no existe aislada. Es la pieza faltante del rompecabezas que de repente hace que todos los demás misterios imposibles encajen con una claridad inquietante. Consideremos el Triángulo de las Bermudas, esa famosa extensión de océano donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Las explicaciones tradicionales atribuyen este fenómeno a anomalías magnéticas, burbujas de metano o un simple error humano. Pero ¿y si nos equivocamos al analizarlo? ¿Y si el triángulo no fuera un fenómeno natural, sino un remanente defectuoso de la tecnología de transporte tártara? Piénsenlo. Los mapas antiguos mostraban sistemáticamente accidentes oceánicos anómalos en esa misma región, áreas marcadas con símbolos y anotaciones que los cartógrafos modernos descartan como florituras decorativas. Pero los teóricos tartarios proponen algo mucho más extraordinario.
portales interdimensionales. Portales que antaño permitían viajes instantáneos a través de vastas distancias, conectando los extensos territorios del imperio mediante la manipulación del propio espacio-tiempo. Cuando la catástrofe de la inundación de lodo azotó Tartaria y cayó, estos portales no desaparecieron sin más. Se volvieron inestables, creando zonas donde el tejido de la realidad se debilita. Las naves que entran en estas áreas no se estrellan ni se hunden, sino que se deslizan a través de grietas dimensionales hacia líneas temporales paralelas o realidades alternativas. Las fallas electrónicas, los fallos de las brújulas, la desaparición total de las naves, todos son síntomas de una tecnología que opera fuera de sus parámetros previstos en nuestro mundo dañado. La evidencia se vuelve aún más convincente al examinar los círculos de las cosechas desde esta perspectiva. Esos intrincados patrones geométricos que aparecen de la noche a la mañana en campos de todo el mundo no son mensajes extraterrestres ni engaños elaborados, sino huellas dejadas por sistemas energéticos tártaros latentes que intentan reactivarse. La precisión matemática, las anomalías electromagnéticas detectadas en los sitios donde se encuentran los círculos auténticos, la forma en que los cultivos se doblan en lugar de romperse, todo ello es coherente con la tecnología basada en resonancia que interactúa con las frecuencias naturales de nuestro planeta. Cada círculo representa un nodo en la red energética global de Tartaria que intenta conectar con otros nodos. Los patrones geométricos no son expresiones artísticas aleatorias. Son planos técnicos, secuencias de activación de maquinaria enterrada a gran profundidad. Cuando se alinean suficientes condiciones atmosféricas, cuando los campos electromagnéticos alcanzan la intensidad adecuada, estos antiguos sistemas cobran vida por breves instantes, dejando sus huellas grabadas en los campos de cultivo como huellas fantasmales de una civilización desaparecida. Esto se conecta directamente con la supresión sistemática de la tecnología de energía libre. Los descubrimientos revolucionarios de Nikola Tesla no surgieron de la genialidad pura trabajando en el vacío. Se basaron en el conocimiento tártaro recuperado, fragmentos de comprensión extraídos de documentos y artefactos que escaparon a la Gran Purga. Los experimentos de transmisión inalámbrica de Tesla, sus afirmaciones sobre el aprovechamiento de la electricidad atmosférica, su visión de energía ilimitada para toda la humanidad no eran teorías especulativas. Eran intentos de aplicar ingeniería inversa a los sistemas de energía tártaros. Pero los poderosos intereses no podían permitir que dicha tecnología llegara a las masas. Los magnates del petróleo, los industriales y las estructuras de poder emergentes comprendieron que la energía libre significaba el fin de su control. Así pues, el trabajo de Tesla fue saboteado, su investigación confiscada y sus descubrimientos sepultados bajo la interferencia corporativa y la represión gubernamental. Las mismas fuerzas que orquestaron la destrucción histórica de Tartaria continuaron su labor, garantizando que la humanidad siguiera dependiendo de recursos finitos y de una distribución centralizada del poder. Las conexiones se multiplican exponencialmente al considerar la hipótesis de los antiguos extraterrestres. ¿Qué pasaría si los visitantes extraterrestres no eligieran al azar tribus humanas primitivas para elevarlas? ¿Y si buscaran específicamente la civilización tártara porque ya había alcanzado niveles de conciencia y sofisticación tecnológica que posibilitaron el contacto? Las estructuras megalíticas, los logros arquitectónicos imposibles, las propiedades acústicas de los edificios tártaros, todo sugiere un conocimiento que trasciende las capacidades humanas normales. Las fortalezas estelares diseminadas por los continentes no eran instalaciones militares en absoluto. Eran sofisticados colectores de energía, con diseños geométricos calibrados con precisión para canalizar y concentrar la electricidad atmosférica. La propia forma de estrella funciona como una enorme antena, captando la carga de la ionosfera y dirigiéndola a través de redes subterráneas de materiales conductores. Estas instalaciones podrían haber abastecido de energía a ciudades enteras, facilitado la comunicación a larga distancia e incluso habilitado la tecnología de portales dimensionales que hizo posible los viajes instantáneos. Pero quizás el aspecto más inquietante de esta supresión reside en la ocultación deliberada de restos óseos gigantes. A lo largo del siglo XIX y principios del 20º planto periódicos de todo Estados Unidos informaron rutinariamente sobre el descubrimiento de huesos humanos descomunales,
esqueletos de más de 2,5 metros, desenterrados de antiguos túmulos y obras de construcción. El Instituto Smithsoniano recopiló sistemáticamente estos restos y luego los hizo desaparecer por completo del acceso público. ¿Por qué el encubrimiento? Porque no se trataba de anomalías aisladas ni errores de medición. Eran los restos de los constructores de Tartaria, una raza de gigantes cuya estatura física igualaba la escala imposible de sus logros arquitectónicos. Las puertas de 15 pies de altura, las escaleras que exigían tramos antinaturales, los muebles diseñados para habitantes mucho más grandes que los humanos modernos. De repente, todo cobra sentido. Estos gigantes no eran seres míticos de relatos bíblicos ni leyendas nórdicas. Eran humanos de carne y hueso evolucionados o diseñados para poseer un tamaño y una fuerza extraordinarios. Su conocimiento avanzado, combinado con capacidades físicas, les permitía manipular enormes bloques de piedra, crear elementos arquitectónicos de precisión y construir a escalas que hoy nos parecen imposibles. La eliminación sistemática de evidencia esquelética gigante cumple múltiples propósitos. Impide cuestionar la evolución humana y nuestros verdaderos orígenes. Oculta pruebas de civilizaciones prehistóricas avanzadas. Y lo más importante, elimina la evidencia física de que Tartaria no era solo un imperio de humanos comunes, sino que estaba habitada por seres cuya mera existencia desafía nuestra comprensión de lo que la humanidad puede lograr. Al conectar Tartaria con la Atlántida, con Lemuria y con cada civilización perdida mencionada en textos antiguos, surge un patrón inquietante. No se trataba de sociedades separadas y dispersas en diferentes periodos de tiempo. Eran partes interconectadas de una red global, posiblemente incluso la misma civilización operando bajo diferentes nombres regionales. La inundación de lodo que sepultó Tartaria en el siglo XIX evoca las catastróficas inundaciones que supuestamente hundieron la Atlántida miles de años antes. ¿Y si la destrucción y el renacimiento operan en ciclos? ¿Y si las civilizaciones avanzadas surgen, alcanzan alturas increíbles y luego se enfrentan a la eliminación sistemática por fuerzas que se benefician de mantener a la humanidad atrapada en ciclos de escasez y control? El diluvio de lodo se convierte simplemente en el reinicio más reciente, diseñado para enterrar la evidencia y obligar a los sobrevivientes a comenzar de cero con conocimientos limitados y tecnología primitiva. Cada reinicio borra más de nuestra verdadera historia, más de nuestro potencial, más de las tecnologías que podrían liberarnos de la dependencia de quienes orquestan estas catástrofes. No estamos evolucionando hacia adelante, estamos siendo sistemáticamente frenados, impidiéndonos recuperar la sabiduría y las capacidades que una vez fueron nuestro derecho de nacimiento. La élite de la sombra, ya sea que se les llame Illuminati o por cualquier otro nombre, guarda estos secretos porque el conocimiento equivale a poder. Comprenden que si la humanidad redescubriera las tecnologías tártaras, energía libre, viajes dimensionales, levitación acústica, su férreo control sobre la civilización se derrumbaría de la noche a la mañana. Por eso mantienen la mentira, perpetúan el encubrimiento y se aseguran de que cada nueva generación crezca ignorando los logros de sus antepasados. Pero la evidencia se niega a permanecer enterrada. Con cada proyecto de construcción que desentierra una arquitectura subterránea increíblemente sofisticada, con cada anomalía electromagnética detectada en supuestos sitios primitivos, con cada fotografía que muestra calles vacías bajo imponentes estructuras que no deberían existir según los plazos oficiales, la verdad vuelve a la superficie. Nos encontramos a las puertas de redescubrir nuestro patrimonio robado. La pregunta no es si Tartaria existió. La evidencia supera cualquier escepticismo sincero. La pregunta es si somos lo suficientemente valientes para profundizar, cuestionar todo lo que nos han dicho y recuperar el conocimiento que podría transformar nuestro mundo. ¿Qué tecnologías yacen latentes bajo nuestros pies? ¿Qué capacidades nos fueron arrebatadas durante siglos de represión? ¿Qué sucedería si tan solo una fracción de la sabiduría tártara volviera a la conciencia humana? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos. Pero primero, debemos reconocer que todo lo que creíamos saber sobre la historia, el progreso y nuestro lugar en el cosmos podría no ser más que mentiras cuidadosamente elaboradas para impedirnos recordar quiénes somos realmente. Pero los escépticos no están dispuestos a rendirse sin luchar.
presentan contraargumentos convincentes que exigen nuestra atención, incluso mientras luchan por justificar la creciente evidencia. Los historiadores tradicionales insisten en que estas imponentes puertas y techos de aspecto catedralicio no fueron diseñados para habitantes gigantes. Argumentan que la gran arquitectura siempre ha servido como arma psicológica, estructuras construidas para inspirar asombro, demostrar poder y hacer que la gente común se sienta pequeña ante la autoridad. Esas puertas de 4,5 metros, elementos teatrales dramáticos, esas escaleras de una anchura imposible, diseñadas para procesiones ceremoniales donde cientos de personas debían moverse en formación sincronizada. Los restos óseos que acapararon tantos titulares de prensa durante la época victoriana, los académicos escépticos los descartan como huesos de mastodonte mal identificados, esqueletos de oso o simplemente el sensacionalismo periodístico típico de una época en la que los periódicos competían por los lectores con afirmaciones cada vez más escandalosas. Señalan la postura oficial del Smithsonian que cualquier espécimen perdido se debió a técnicas de conservación deficientes e instalaciones de almacenamiento inadecuadas, no a una ocultación deliberada. Sin embargo, estas explicaciones racionales solo ahondan el misterio al examinar la gran cantidad de informes consistentes. ¿Por qué los relatos de los periódicos de la época victoriana coinciden tan perfectamente con las tradiciones orales indígenas transmitidas de generación en generación? Si todo fuera invención e identificación errónea que explica las medidas notablemente consistentes, de 2 a 3 metros, reportadas en sociedades desconectadas que abarcan varios continentes. Los patrones se vuelven aún más intrigantes cuando exploramos más allá de la evidencia visual hacia algo mucho más sutil, pero igualmente atractivo, las propiedades acústicas incrustadas dentro de estas misteriosas estructuras. Ingrese a cualquier catedral o edificio gubernamental de la supuesta era tártara y el sonido se comporta de maneras que desafían la comprensión arquitectónica convencional. Las conversaciones susurradas se transmiten con una claridad sobrenatural a través de vastas distancias. Los ecos no solo rebotan, sino que se amplifican en frecuencias armónicas precisas que crean una resonancia casi sobrenatural. Tus pasos parecen generar tonos musicales que perduran mucho más de lo que la física permitiría. El entorno acústico parece diseñado deliberadamente como si toda la estructura funcionara como un instrumento gigantesco calibrado a rangos de frecuencia específicos. Los teóricos modernos proponen que no fueron subproductos accidentales de decisiones estéticas de diseño. Eran cámaras de resonancia diseñadas intencionalmente, sofisticados laboratorios acústicos donde los constructores tártaros manipulaban las ondas sonoras con fines que apenas comenzamos a comprender: sanación mediante terapia de frecuencia, generación de energía mediante amplificación armónica e incluso levitación mediante la precisa manipulación acústica de la materia a nivel molecular. La investigación contemporánea valida los principios científicos que sustentan estas teorías. Los experimentos cimáticos demuestran cómo las ondas sonoras pueden organizar la arena en patrones geométricos complejos, creando formas matemáticas perfectas mediante energía vibracional pura. La investigación infrasónica revela cómo las ondas de baja frecuencia pueden alterar la estructura molecular del agua, influir en la conciencia humana e incluso inducir alucinaciones intensas y estados alterados de conciencia. ¿Qué pasaría si los gigantes tártaros, con sus capacidades sensoriales potencialmente mejoradas y su comprensión más profunda de las frecuencias cósmicas, dominaran estas tecnologías acústicas siglos antes de nuestro redescubrimiento moderno? ¿Y si sus métodos de construcción no se basaran en la fuerza bruta, sino en la manipulación precisa de ondas sonoras que pudieran levantar enormes bloques de piedra, moldear materiales a nivel atómico y crear maravillas arquitectónicas mediante resonancia armónica? La hipótesis de los antiguos extraterrestres extiende este dominio acústico a territorios aún más extraordinarios. Sus defensores sugieren que visitantes extraterrestres de sistemas estelares como Orión o Sirio aportaron el conocimiento fundamental, compartiendo tecnologías representadas en tablillas cuneiformes sumerias y jeroglíficos egipcios. Estos textos antiguos muestran consistentemente figuras humanoides alargadas que empuñan dispositivos similares a bastones que emiten ondas de energía visibles.
herramientas que los teóricos modernos interpretan como instrumentos de levitación acústica, capaces de manipular la materia mediante la emisión controlada de frecuencias. La consistencia arquitectónica global a través de civilizaciones supuestamente desconectadas se vuelve aún más misteriosa cuando se la observa a través de esta lente tecnológica. Desde las obras maestras neoclásicas de Chicago hasta los ornamentados palacios gubernamentales de Moscú, los elementos estilísticos se mantienen notablemente uniformes. Diseños de columnas clásicas que siguen proporciones matemáticas idénticas. Estructuras de cúpula que reflejan esferas celestes con precisión astronómica. Obras en piedra que demuestran cálculos matemáticos que no habrían sido posibles sin herramientas computacionales avanzadas. ¿Cómo lograron las distintas naciones una evolución arquitectónica tan sincronizada sin redes de comunicación modernas ni instituciones educativas compartidas? A menos que, como sugiere la teoría en expansión, todas estas estructuras tuvieran su origen en una única fuente tártara, grandes maestros constructores que recorrieron su vasto imperio, difundiendo conocimientos avanzados de construcción y tecnologías acústicas a las poblaciones regionales. Los descubrimientos arqueológicos siguen aportando pruebas convincentes que respaldan esta teoría del origen unificado. Durante las masivas labores de reconstrucción de San Francisco, tras el devastador terremoto de 1906-20, los trabajadores de la construcción descubrieron repetidamente fachadas de edificios completamente intactas, enterradas bajo capas de escombros. No se trataba de estructuras dañadas por la actividad sísmica. Parecían haber sido sepultadas deliberadamente mucho antes del terremoto. Excavaciones similares en ciudades europeas revelan extensas redes subterráneas de salas y cámaras con las características proporciones sobredimensionadas de los habitantes gigantes. Estos complejos subterráneos sugieren que los constructores tártaros crearon sofisticados sistemas de refugio, ciudades subterráneas diseñadas para albergar a sus poblaciones durante catástrofes en la superficie. Las conexiones entre Tartaria y otras civilizaciones perdidas crean un marco narrativo aún más convincente. La antigua Atlántida, descrita en los relatos de Platón como habitada por seres excepcionalmente altos y tecnológicamente avanzados, sufrió una inmersión catastrófica que refleja el entierro por inundación de lodo de Tartaria. Las lecturas psíquicas de Edgar Cayce sobre Lemuria en el Pacífico describieron habitantes gigantescos que manejaban tecnologías basadas en cristales, y los sobrevivientes finalmente se dispersaron por todo el mundo para fundar nuevas civilizaciones. Las investigaciones arqueológicas subacuáticas de Graham Hancock revelan estructuras sumergidas frente a Bimini y Yonaguni que parecen ser enormes puertos y complejos ceremoniales, datados por radiocarbono en periodos anteriores a la civilización humana oficialmente reconocida. Estas ruinas submarinas presentan las mismas proporciones sobredimensionadas y sofisticadas técnicas de construcción asociadas con la arquitectura tártara. ¿Podrían los gigantes tártaros representar a los descendientes de estas antiguas civilizaciones perdidas? ¿Acaso sus imposibles logros arquitectónicos eran en realidad ecos desvanecidos de tecnologías prehistóricas aún más avanzadas? La supresión moderna de pruebas se vuelve particularmente inquietante cuando se examina a través de este contexto histórico más amplio. ¿Por qué instituciones como el Smithsonian mantienen políticas de acceso restringido a ciertas colecciones arqueológicas? Los informes de denunciantes describen constantemente instalaciones de almacenamiento seguro que contienen restos momificados gigantes, cráneos alargados con marcadores de ADN que no coinciden con ninguna población humana conocida y artefactos con una sofisticación tecnológica que contradice las cronologías históricas oficiales. Los teóricos de los antiguos extraterrestres proponen que los acuerdos gubernamentales con entidades extraterrestres requieren el ocultamiento de experimentos genéticos híbridos y que los gigantes representan intentos fallidos de hibridación o razas guardianas exitosas encargadas de proteger el conocimiento prohibido hasta que la humanidad alcance un desarrollo evolutivo suficiente. Incluso los círculos de las cosechas podrían estar relacionados con este legado gigante. Sus intrincados patrones geométricos que aparecen de la noche a la mañana en campos de todo el mundo podrían codificar planos arquitectónicos dejados por descendientes tártaros, mensajes basados en frecuencias que se activan cuando las condiciones atmosféricas se alinean correctamente. La precisión matemática,
las anomalías electromagnéticas detectadas en sitios donde se encuentran círculos auténticos, la forma en que el material vegetal se dobla sin romperse, todo ello es coherente con las técnicas de formación acústica que los gigantes podrían haber empleado para comunicarse a grandes distancias. La evidencia nos obliga a afrontar preguntas incómodas sobre nuestra comprensión de la historia y el potencial de la humanidad. ¿Fueron los gigantes los verdaderos arquitectos de las estructuras más magníficas de nuestro mundo? ¿Está su conocimiento tecnológico codificado en monumentos de piedra, esperando a que redescubramos las frecuencias acústicas correctas necesarias para desvelar sus secretos? Las proporciones arquitectónicas, los relatos mitológicos coherentes, la evidencia esquelética sistemáticamente oculta, todo converge en una narrativa que desafía nuestra percepción diminuta del logro humano. Quizás no seamos la cúspide del desarrollo evolutivo, sino más bien los descendientes disminuidos de un linaje mucho más magnífico. De pie bajo estas imponentes puertas y escaleras imposibles, nos vemos obligados a ampliar no solo nuestro alcance físico, sino también nuestra comprensión conceptual de lo que la humanidad una vez logró. Los centinelas de piedra permanecen, invitando a los exploradores modernos a descifrar su enorme escala e imaginar los pasos atronadores que una vez sacudieron los cimientos de nuestro mundo. No se trataba de globos de gas rudimentarios destinados a un fracaso catastrófico, como sugiere el infame desastre del Hindenburg. Al examinar los relatos históricos con nuevos ojos, se desprende una realidad completamente distinta de la narrativa oficial. Los testigos describieron naves que se movían con una gracia sobrenatural, suspendidas inmóviles contra vientos huracanados sin ningún medio visible de propulsión. Sus envolturas no solo contenían gas hidrógeno, sino que pulsaban con campos electromagnéticos que parecían extraer energía directamente de la atmósfera. Estas naves demostraron un alcance operativo ilimitado, recorriendo vastas distancias sin paradas para repostar, y su silencioso paso se caracterizaba únicamente por sutiles zumbidos que resonaban en el aire. Los teóricos tartarianos proponen que estas aeronaves representaban los vestigios supervivientes de principios de ingeniería mucho más avanzados. Los sistemas de matriz de cristales supuestamente amplificaban las cargas eléctricas atmosféricas, creando campos electromagnéticos controlados que proporcionaban sustentación y propulsión. La tecnología trascendió la ingeniería mecánica, aprovechaba las mismas fuerzas que rigen el magnetismo planetario y la energía ionosférica. Los bocetos históricos de las principales ciudades revelan una sofisticada infraestructura de atraque que los historiadores convencionales ignoran convenientemente. Los rascacielos de Manhattan contaban con mástiles de amarre especializados, diseñados para la fijación precisa de vehículos aéreos. Los planos arquitectónicos de Tulsa incluían plataformas elevadas diseñadas específicamente para el tráfico regular de dirigibles. Estas no eran instalaciones de aviación experimentales, sino una infraestructura de transporte estandarizada para el comercio aéreo rutinario. ¿Por qué los registros históricos oficiales minimizan sistemáticamente estas notables capacidades, relegándolas a experimentos primitivos de aviación temprana, cuando los testimonios de testigos oculares describen naves que exhiben claras características antigravedad? Esta supresión sistemática se conecta directamente con el logro tecnológico más peligroso de Tartaria: sistemas de energía libre ilimitados que amenazaban con destruir el emergente imperio económico basado en el petróleo. Los descubrimientos revolucionarios de Nikola Tesla no surgieron de un genio aislado que trabajara en completo aislamiento. Sus experimentos de transmisión inalámbrica de energía representaron intentos de aplicar ingeniería inversa a las redes de distribución eléctrica tártaras que antaño suministraban electricidad a continentes enteros sin cables ni consumo de combustible. El proyecto de la Torre Wardenclyffe de Tesla pretendía difundir energía eléctrica globalmente mediante resonancia ionosférica, los mismos principios que teóricamente impulsaron la civilización tártara durante siglos. Pero poderosos intereses financieros no permitieron que dicha tecnología se implementara públicamente. La destrucción de la torre representó más que una inversión fallida, marcó un sabotaje deliberado al retorno de la humanidad a la abundancia de energía libre. La financiación de Tesla desapareció gracias a una manipulación financiera cuidadosamente orquestada que involucró a figuras como J. P. Morgan,
quien comprendió que la transmisión inalámbrica de energía aniquilaría los monopolios petroleros de la noche a la mañana. La oscura red de élites industriales trabajó sistemáticamente para garantizar que el conocimiento sobre energía libre permaneciera oculto en archivos clasificados. Las solicitudes de patente que describían dispositivos de extracción de energía atmosférica desaparecieron bajo la clasificación de seguridad nacional. Los inventores que se acercaron a soluciones viables de energía libre se enfrentaron a accidentes misteriosos, la retirada de fondos o la ruina profesional. La generación de energía basada en cristales formó la base tecnológica de esta revolución energética reprimida. Las civilizaciones antiguas que precedieron a Tartaria, Atlántida, Lemuria y otras sociedades perdidas desarrollaron sofisticadas redes de amplificación de cristales que distribuían electricidad inalámbrica a lo largo de vastas áreas geográficas. No se trataba de conceptos místicos de la nueva era, sino de aplicaciones prácticas de principios piezoeléctricos a escala industrial. Los cristales de cuarzo, al someterse a presión mecánica o vibración acústica, generan cargas eléctricas mensurables. Los ingenieros tartarios supuestamente perfeccionaron métodos para crear enormes conjuntos de cristales capaces de captar el potencial eléctrico atmosférico, almacenar enormes reservas de energía y emitir energía mediante frecuencias de resonancia armónica. Estas instalaciones podían levitar materiales de construcción, iluminar ciudades enteras sin cableado y alimentar los sistemas de propulsión electromagnética que impulsaban sus flotas de dirigibles. La evidencia geográfica respalda esta hipótesis de la energía cristalina de forma inquietante. Enormes depósitos de cuarzo aparecen cerca de supuestos yacimientos arqueológicos tártaros en Siberia, a menudo acompañados de anomalías electromagnéticas inexplicables que interfieren con los equipos electrónicos modernos. La misteriosa explosión de Tunguska de 1908 que arrasó miles de kilómetros cuadrados de bosque sin crear ningún cráter de impacto, podría representar un fallo catastrófico en una de estas antiguas instalaciones de energía cristalina. Las fortalezas estelares esparcidas en múltiples continentes revelan la evidencia más convincente de la tecnología de manipulación de energía tartaria. Los historiadores militares convencionales descartan estas fortificaciones geométricas como innovaciones defensivas del Renacimiento diseñadas para optimizar los ángulos de disparo de los cañones. Sin embargo, su precisión matemática trasciende las consideraciones militares prácticas. Las relaciones proporcionales siguen principios geométricos sagrados. Las configuraciones angulares crean cámaras de resonancia acústica capaces de amplificar rangos de frecuencia específicos. Su posicionamiento se alinea con las concentraciones del campo geomagnético de maneras que sugieren fines deliberados de recolección de energía. Al recorrer Fort Ebenemehl en Bélgica o Fort Monroe en Virginia, las anomalías acústicas se hacen evidentes de inmediato. Las ondas sonoras se comportan de forma antinatural en estos espacios, creando patrones de ondas estacionarias que pueden influir en la materia física mediante energía vibracional pura. Su voz se transmite con una claridad sobrenatural, resonando en frecuencias armónicas que parecen diseñadas para inducir estados alterados de conciencia. Estas instalaciones no eran defensas militares en absoluto. Eran sofisticadas instalaciones de manipulación de energía, diseñadas para concentrar y amplificar las corrientes electromagnéticas naturales de la Tierra con fines prácticos. Su configuración en forma de estrella funciona como un sistema de antenas masivo, que capta las cargas eléctricas atmosféricas y dirige la energía concentrada a través de redes de distribución subterráneas. La arquitectura catedralicia de la supuesta era tártara demuestra principios idénticos de ingeniería acústica. Estructuras como Notre Dame o la Catedral Nacional de Washington crean enormes cámaras de resonancia donde las ondas sonoras se amplifican a frecuencias capaces de afectar la conciencia humana, sanar sistemas biológicos o incluso hacer levitar objetos físicos mediante una precisa manipulación armónica. Investigaciones arqueoacústicas recientes en yacimientos como el Hipogeo de Malta revelan cómo los antiguos constructores crearon deliberadamente efectos de resonancia infrasónica que alteran los patrones de ondas cerebrales e inducen estados psicológicos trascendentes. Los maestros tártaros de esta tecnología acústica no la utilizaban para ceremonias religiosas, sino para alimentar dispositivos mecánicos,
facilitar la comunicación a larga distancia y manipular la materia a nivel molecular mediante la emisión controlada de frecuencias. La conspiración global para suprimir este conocimiento opera a través de múltiples estructuras de poder interconectadas que se benefician de la escasez artificial. Si la tecnología de energía libre se hiciera pública, los imperios petroleros colapsarían instantáneamente. Los monopolios de las compañías eléctricas quedarían obsoletos. Todo el sistema financiero basado en la escasez de recursos y la dependencia energética se desmoronaría, redistribuyendo la riqueza global y eliminando los mecanismos de control que mantienen a las poblaciones dependientes de las estructuras de poder centralizadas. El desastre del Hindenburg es un ejemplo perfecto de supresión artificial. Justo cuando la tecnología de transmisión inalámbrica de energía se acercaba a su implementación viable, esta catástrofe, ampliamente publicitada, generó terror público en torno a los viajes en dirigible, poniendo fin al desarrollo de sistemas de transporte antigravedad. El momento no fue casual. Representó un sabotaje calculado para mantener la dependencia de la infraestructura de transporte basada en el petróleo. Los últimos años de Tesla ejemplifican esta supresión sistemática. Agentes del gobierno confiscaron sus trabajos de investigación inmediatamente después de su muerte, clasificando tecnologías que podrían haber transformado la civilización humana. Sus experimentos de transmisión inalámbrica de energía fueron ridiculizados, su financiación eliminada y su reputación destruida mediante campañas mediáticas coordinadas, orquestadas por intereses industriales que se lucraron con la escasez energética. La distribución global de la red de fuertes estelares sugiere una red energética planetaria que antaño suministraba energía ilimitada al vasto imperio de Tartaria. Desde las ruinas de Vinaya-Nagara en la India hasta las instalaciones de movimiento de tierras menos conocidas de África, estas estructuras geométricas se alinean con puntos calientes geomagnéticos e intersecciones de líneas ley, en patrones que indican una comprensión sofisticada de los sistemas energéticos planetarios. Los denunciantes del Proyecto Negro moderno informan constantemente sobre programas de desarrollo de naves antigravedad que utilizan principios derivados de planos antiguos recuperados. Existen patentes para dispositivos de energía de sobreunidad que producen más salida eléctrica que entrada mecánica, tecnologías que violan las leyes termodinámicas convencionales, pero se ajustan perfectamente a las teorías de resonancia cristalina tártara. La conexión extraterrestre añade otra capa a esta supresión tecnológica. Los investigadores de astronautas ancestrales proponen que las fortalezas estelares sirvieron como instalaciones de aterrizaje para naves espaciales, con configuraciones geométricas alineadas con constelaciones estelares específicas. Los círculos en las cosechas que aparecen cerca de estos sitios a menudo reflejan sus patrones matemáticos, lo que sugiere una comunicación continua entre los descendientes tartarios supervivientes y sus mentores extraterrestres originales. Los intereses económicos mantienen esta supresión a través de mecanismos de control institucional que garantizan que el avance tecnológico sirva a la riqueza concentrada en lugar de a la liberación humana. Las mismas sociedades secretas que supuestamente orquestaron la destrucción de Tartaria siguen operando a través de redes financieras modernas, garantizando que las tecnologías energéticas innovadoras permanezcan clasificadas o desacreditadas. La energía libre amenaza la base fundamental de su control, la escasez artificial que mantiene a las poblaciones dependientes de la distribución centralizada de recursos. Instalaciones remotas en Siberia aún exhiben fenómenos inexplicables que los lugareños describen como luminiscencia nocturna, lo que posiblemente indica conjuntos de cristales inactivos que siguen operando a capacidad reducida. Las catedrales europeas donde los coros relatan experiencias espontáneas y trascendentes durante interpretaciones acústicas específicas podrían albergar tecnología de resonancia tártara residual incrustada en sus estructuras arquitectónicas. Los documentos de investigación confiscados de Tesla, ocultos en bóvedas gubernamentales durante más de 8 décadas, podrían contener planos completos de sistemas de extracción de energía atmosférica que podrían proporcionar energía limpia y limitada a toda la humanidad. La pregunta no es si esta tecnología existe, sino si poderosos intereses permitirán alguna vez su divulgación. Al profundizar en los capítulos suprimidos de la historia, la evidencia supera cualquier escepticismo sincero.
aeronaves que se desplazaban silenciosamente por cielos antiguos, conjuntos de cristales que vibraban con energía planetaria, fortalezas estelares que canalizaban fuerzas electromagnéticas más allá de nuestra comprensión actual. La tecnología existe, el conocimiento sobrevive, pero acceder a él requiere enfrentarse a las fuerzas que se benefician de mantener a la humanidad atrapada en limitaciones artificiales. Y si la clave de nuestra liberación tecnológica hubiera estado escondida en los archivos prohibidos de ayer todo el tiempo, la Feria Mundial de Chicago de 1893 presenta el ejemplo más inquietante de esta supresión sistemática en acción. Extensos palacios neoclásicos se alzaron en pantanos en cuestión de meses, exhibiendo capacidades arquitectónicas e ingenieriles que no deberían haber existido según las cronologías históricas oficiales. Luego, su demolición deliberada inmediatamente después de la exposición, como si todo el espectáculo sirviera para exhibir vestigios tártaros antes de borrarlos de la memoria pública para siempre. No se trataba de una celebración de los logros humanos, era una exhibición de tecnologías recuperadas seguida de su destrucción sistemática, garantizando que dichas capacidades permanecerían ocultas al acceso público mientras se mantenía la ilusión de un progreso tecnológico constante bajo un control centralizado. El enigma persiste, llevándonos más profundamente hacia las sombras de la historia reprimida, donde las soluciones del mañana esperan pacientemente en la sabiduría prohibida del ayer. Lo que usted ve en estas fotografías descoloridas representa más que un mero logro arquitectónico, es una evidencia potencial del encubrimiento más elaborado de la historia moderna. Más de 200 magníficas estructuras se extendían por 600 hectáreas de pantano transformado, con sus fachadas de mármol reflejando una iluminación eléctrica imposible de lograr en una época en la que la mayoría de las ciudades aún dependían de las parpadeantes lámparas de gas. La sofisticación tecnológica exhibida en la Exposición Mundial Colombina de 1893 crea una contradicción discordante con la cronología oficial del progreso humano, donde los carruajes tirados por caballos dominaban el transporte y la capacidad industrial seguía siendo primitiva para los estándares actuales. Pero cuando se examina la evidencia a través del lente de la historia suprimida, este gran espectáculo se transforma de una celebración en algo mucho más siniestro. Una exhibición cuidadosamente orquestada, diseñada para exhibir los restos arquitectónicos tártaros antes de destruirlos sistemáticamente para siempre. El cronograma de construcción por sí solo desafía cualquier explicación racional. 2 años para diseñar y construir estructuras de una escala y sofisticación sin precedentes, incluyendo el edificio de manufactura y artes liberales, que abarcaba 44 acres, más grande que el Capitolio de los Estados Unidos, la Gran Pirámide y varias catedrales europeas juntas. La documentación oficial insiste en que se trataba de construcciones temporales hechas con una mezcla de yeso, cemento y fibra diseñada para un montaje rápido y una fácil demolición. Sin embargo, las fotografías que se conservan revelan intrincados detalles de herrería, elaboradas instalaciones de vidrio y una precisión arquitectónica que rivaliza con la de los monumentos permanentes construidos por maestros artesanos durante décadas. ¿Cómo lograron trabajadores inmigrantes, en su mayoría no cualificados, lograr resultados tan sofisticados mientras trabajaban en el famoso caos fangoso de Chicago, sin experiencia previa en la gestión de proyectos de esta magnitud? La explicación alternativa sugiere que estas estructuras no fueron construidas en absoluto, sino que fueron recuperadas. Los teóricos de la conspiración tártara proponen que la ciudad blanca de Chicago representaba vestigios arquitectónicos preexistentes, antiguos edificios desenterrados bajo las capas de lodo que sepultaron la civilización anterior. Los organizadores de la feria, liderados por el arquitecto Daniel Burnham, no crearon estas maravillas. Renovaron y pulieron las fachadas existentes, recibiendo a millones de visitantes para presenciar la grandeza tártara antes de que la demolición planeada borrara esta evidencia de la memoria pública. Este patrón de magnificencia temporal seguida de una destrucción sospechosa se repite en múltiples ferias mundiales con una consistencia inquietante.
La exposición de la compra de Luisiana de San Luis de 1904 presentó lagunas en cascada y estructuras palaciegas que rivalizaban con las residencias reales europeas. La Exposición Internacional Panamá-Pacífico de San Francisco de 1915 se alzó tras la devastación del terremoto a una velocidad vertiginosa, exhibiendo una sofisticación arquitectónica que no debería haber sido alcanzable dada la reciente destrucción de la ciudad. Cada exposición presumía de maravillas temporales que fueron demolidas sistemáticamente inmediatamente después de su clausura, alegando los organizadores que las medidas de ahorro justificaban la destrucción. Sin embargo, la minuciosidad de esta eliminación plantea profundas preguntas sobre las verdaderas motivaciones de estos eventos. ¿Por qué invertir enormes fortunas creando una belleza impresionante para luego destruirla deliberadamente en cuestión de meses? La destrucción posterior a la Feria de Chicago implicó incendios oportunos que arrasaron gran parte del recinto ferial, eliminando evidencia física y creando una cobertura plausible para la eliminación sistemática de conocimiento arquitectónico y tecnológico potencialmente revolucionario. El momento oportuno y la minuciosidad sugieren una supresión coordinada, no una pérdida accidental. La coherencia arquitectónica de estas exposiciones refleja las características distintivas del diseño tártaro presentes en yacimientos enterrados de todo el mundo. Columnas neoclásicas con proporciones matemáticas idénticas, cúpulas ornamentadas que replican esferas celestes con precisión astronómica, obras de piedra que demuestran una sofisticación ingenieril que trasciende las supuestas capacidades tecnológicas de finales del siglo XIX. Los edificios del Tribunal de Honor de Chicago compartían un inconfundible ADN estilístico con estructuras subterráneas descubiertas desde San Petersburgo hasta Buenos Aires, lo que sugiere herencia más que innovación. La uniformidad global implica una única tradición arquitectónica que precedió a la feria por siglos, no un desarrollo simultáneo por parte de diseñadores independientes que trabajan dentro de movimientos culturales similares. La ausencia de una documentación de construcción completa resulta especialmente sospechosa si se examina de cerca. Mientras que los escépticos señalan fotografías de archivo que muestran a los trabajadores vertiendo los cimientos y montando andamios, los investigadores de conspiraciones argumentan que muchas imágenes parecen escenificadas o notoriamente ausentes durante las fases críticas de la construcción. Los edificios principales parecen ser anteriores a la fecha oficial de la feria, con obras de renovación disfrazadas de nueva construcción mediante una documentación fotográfica cuidadosamente orquestada. La feria introdujo maravillas tecnológicas como la noria original, un logro de la ingeniería de acero que demostró una durabilidad notable a pesar de su clasificación de temporal. Si tales innovaciones pudieron preservarse, ¿por qué se eliminaron por completo los magníficos logros arquitectónicos? Solo el Palacio de Bellas Artes sobrevivió en San Francisco, ahora convertido en museo que irónicamente conserva evidencia de lo que supuestamente fue una construcción temporal. El simbolismo masónico incrustado en el diseño de la feria agrega otra capa de intriga a esta narrativa de conspiración. Las ceremonias dedicatorias incluyeron elementos ritualísticos que trascendieron con creces las celebraciones cívicas habituales. El círculo íntimo de Daniel Burnham incluía a prominentes masones cuya influencia se extendió a lo largo de las fases de planificación y ejecución. Los teóricos de la conspiración proponen que la hermandad masónica sirvió como guardiana del conocimiento antiguo, utilizando estas exposiciones para catalogar y documentar los restos arquitectónicos tártaros antes de orquestar su destrucción sistemática. Los diseños geométricos incorporaban pirámides, obeliscos y otros elementos simbólicos dispuestos en patrones que sugieren configuraciones de redes energéticas en lugar de decisiones estéticas. Estas instalaciones podrían haber activado sistemas de energía tártara latentes, incrustados en las estructuras recuperadas, creando los espectaculares despliegues eléctricos que asombraron a los visitantes, ocultando al mismo tiempo su verdadero origen tecnológico. La infraestructura eléctrica de la feria exhibió más de 20.000 bombillas incandescentes alimentadas por sistemas de corriente alterna, la revolucionaria tecnología de Tesla, que apenas comenzaba a ser conocida por el público. Sin embargo, la red de distribución eléctrica subyacente podría haber utilizado matrices de cristales tártaros residuales ocultos bajo la superficie, amplificando las cargas eléctricas atmosféricas mediante sistemas de resonancia armónica,
que la ciencia moderna apenas comprende. La conexión extraterrestre añade otra dimensión a esta teoría de supresión tecnológica. Los investigadores de astronautas ancestrales proponen que estas ferias sirvieron de pretexto para exhibir tecnología alienígena recuperada, camuflada en innovación humana. Las estructuras podrían representar artefactos de ingeniería inversa de los mismos visitantes astronómicos que supuestamente ayudaron a la civilización tártara siglos antes. La rápida construcción de la Ciudad Blanca evoca la mampostería tallada con precisión hallada en sitios como Puma Punku, que aparentemente requirió herramientas de levitación y técnicas de ingeniería avanzadas que no deberían haber existido en la antigüedad. Los avistamientos de ovnis sobre recintos feriales durante las fases de construcción y operación podrían indicar monitoreo extraterrestre de exhibiciones tecnológicas recuperadas. La destrucción sistemática tras cada exposición es similar a los encubrimientos modernos como Roswell, donde se eliminan pruebas de tecnología avanzada para evitar que el público tome conciencia de las capacidades ocultas. Sin embargo, las anomalías históricas se multiplican cuando se examina la evidencia fotográfica más cuidadosamente. Muchas fotografías de la feria muestran calles y plazas inquietantemente vacías, como capturadas en un escenario postapocalíptico donde las multitudes han desaparecido misteriosamente. Las técnicas de larga exposición pueden haber difuminado a las personas en movimiento, pero el vacío constante en múltiples imágenes sugiere una fotografía escenificada o un abandono genuino que contradice los registros oficiales de asistencia. El gran incendio de Chicago de 1871 Moon, que precedió a la construcción de la feria, destruyó convenientemente los registros municipales que podrían haber documentado cimientos o estructuras subterráneas preexistentes. El momento oportuno crea la excusa perfecta para ocultar el verdadero origen de lo que se convertiría en el recinto ferial, permitiendo a los organizadores reclamar territorio virgen donde la evidencia sugiere lo contrario. La arqueología digital moderna, realizada a través de foros de Reddit e investigaciones en TikTok, continúa desvelando detalles sospechosos que los historiadores oficiales prefieren ignorar. Los análisis de planos revelan anomalías en los cimientos anteriores a la planificación oficial de la feria. Los detalles arquitectónicos ornamentados fotografiados durante la exposición exhiben una sofisticación artesanal que desafía las capacidades tecnológicas de la década de 1890. El borrado sistemático se extendió más allá de la demolición física y llegó hasta la supresión documental. Planos clave desaparecieron de los archivos. Los testimonios de los trabajadores fueron sistemáticamente silenciados o desacreditados. La intervención gubernamental mediante financiación del Congreso creó una supervisión oficial que controlaba la documentación narrativa, a la vez que facilitaba la repatriación de artefactos potencialmente revolucionarios camuflados como materiales de exposiciones internacionales. Restos dispersos persisten en lugares como el Parque Jackson de Chicago, donde instalaciones de jardines japoneses y fragmentos arquitectónicos aislados sirven como migajas que conducen a algo mucho más significativo que las estructuras de exposiciones temporales. La preservación de estos elementos menores a la vez que se eliminan los logros principales sugiere una conservación selectiva diseñada para mantener una cobertura plausible y al mismo tiempo eliminar la evidencia más convincente. Al caminar hoy por Jackson Park, los observadores sensibles informan anomalías atmosféricas que indican campos de energía residuales incrustados en el paisaje. Las lagunas podrían haber tenido propósitos más allá del embellecimiento estético, posiblemente funcionando como componentes de sistemas hidroeléctricos o electromagnéticos que alimentaban las extraordinarias exhibiciones eléctricas de la feria. El relleno y la remodelación sistemáticos de estas fuentes tras la demolición eliminaron la posible evidencia de tecnología avanzada de generación de energía. Lo que comienza como apreciación arquitectónica evoluciona hacia profundas preguntas sobre la supresión tecnológica y la manipulación histórica. Si la Exposición Colombina Mundial representó la arquitectura tártara recuperada en lugar de un logro humano temporal, entonces nuestra comprensión del progreso tecnológico se vuelve fundamentalmente errónea. Las magníficas estructuras que adornaron brevemente el paisaje de Chicago
podrían haber ofrecido a la humanidad un atisbo de capacidades que se ocultaron sistemáticamente para mantener la escasez artificial y el control centralizado. El recinto ferial se convirtió en el funeral de un imperio cuyo conocimiento podría haber transformado la civilización si poderosos intereses no hubieran orquestado su entierro, bajo capas de historia oficial diseñadas para mantenernos ignorantes de nuestro verdadero potencial. La evidencia de los planos yace enterrada, a la espera de que valientes investigadores esclarezcan estas historias ocultas y restauren la sabiduría arquitectónica que fue borrada deliberadamente de la memoria humana. La fugaz gloria de la Ciudad Blanca continúa susurrando en el viento, estando a una investigación más profunda sobre el verdadero propósito de la feria y la extraordinaria civilización cuyo legado se exhibió brevemente antes de desvanecerse para siempre en las sombras del conocimiento reprimido. El siglo XIX no fue solo testigo de tragedias aleatorias esparcidas a lo largo del tiempo, experimentó una campaña coordinada de destrucción tan sistemática, tan precisamente cronometrada, que llamar la coincidencia requiere una ceguera voluntaria ante los patrones que gritan en los registros históricos. Al trazar un mapa cronológico de los eventos catastróficos del siglo XIX en Monto surge un ritmo inquietante. Incendios devastadores que consumieron distritos urbanos enteros con precisión quirúrgica, terremotos que azotaron momentos de máxima vulnerabilidad arquitectónica, pandemias que arrasaron poblaciones tal como podrían haber recordado lo anterior. Cada desastre, perfectamente posicionado para eliminar evidencia, dispersar a los sobrevivientes, crear oportunidades para la reescritura histórica a una escala sin precedentes. No se trató de un desastre natural, sino de un olvido orquestado, diseñado para enterrar la civilización tártara tan completamente que las generaciones futuras olvidarían que alguna vez existió. El Gran Incendio de Chicago de 1871 sirve como el caso de estudio perfecto para comprender estos cataclismos artificiales. Las versiones oficiales culpan a la vaca de la señora O'Leary y a una linterna volcada, pero los patrones de destrucción cuentan una historia radicalmente diferente. El incendio consumió exactamente 3 millas cuadradas de los distritos arquitectónicamente más sofisticados de la ciudad, mientras que misteriosamente evitó estructuras más simples que deberían haber sido igualmente vulnerables. Los testimonios de los testigos describen un comportamiento de las llamas diferente al de cualquier incendio natural que hubieran visto. En lugar de propagarse aleatoriamente según los patrones de viento y el combustible disponible, el infierno siguió rutas predefinidas, afectando edificios específicos mientras dejaba otros completamente intactos a pocos metros de distancia. Las excavaciones posteriores al incendio revelaron algo aún más inquietante: mampostería derretida y materiales de construcción vitrificados que requerían temperaturas muy superiores a las que se pueden alcanzar con la leña. Estos no eran restos de combustión convencional, eran evidencia de descargas de plasma, energía atmosférica sobrecalentada que podía atacar estructuras selectivamente con la precisión de un láser quirúrgico. Comparen los misteriosos patrones de fuego de Chicago con las fortalezas de piedra vitrificada halladas en Escocia, India y otros lugares del mundo. Estos antiguos yacimientos muestran signos idénticos de exposición al calor extremo que transformó la roca sólida en sustancias vítreas. Las temperaturas requeridas para dicha transformación sugieren armas de energía dirigida o manipulación del plasma atmosférico, tecnologías que se ajustan perfectamente a las capacidades suprimidas de los tártaros. El momento se vuelve aún más sospechoso al darse cuenta de que el incendio de Chicago ocurrió apenas décadas después de que Tartaria desapareciera del mapa mundial. El desastre proporcionó la excusa perfecta para la masiva reconstrucción urbana que elevó los niveles de las calles de toda la ciudad, enterrando pisos enteros de edificios bajo nuevas capas de cimientos. Esos misteriosos niveles subterráneos que los guías turísticos ahora atribuyen al desarrollo urbano eran en realidad escenas de crímenes, evidencia de cementerios donde la arquitectura tártara se ocultaba sistemáticamente bajo toneladas de material de relleno importado. Pero Chicago fue apenas el acto de apertura de una sinfonía global de destrucción que fue creciendo durante las décadas siguientes. El terremoto y los incendios de San Francisco de 1906 representan un ejemplo aún más convincente de catástrofe artificial.
Si bien los sismólogos atribuyen el temblor de magnitud 7,9 a la actividad natural de la falla de San Andrés, las consecuencias revelaron anomalías que desafían las explicaciones oficiales. Los obreros de la construcción que retiraban los escombros del terremoto descubrieron repetidamente fachadas arquitectónicas intactas enterradas bajo capas de escombros, no estructuras dañadas por la actividad sísmica reciente, sino edificios que habían estado deliberadamente enterrados durante décadas antes del terremoto. Estas no fueron víctimas de un terremoto. Eran cementerios preexistentes donde los restos tártaros se habían ocultado bajo materiales de relleno artificiales, todo para quedar al descubierto cuando el evento sísmico artificial destrozó las capas de ocultación. Los patrones de destrucción selectiva reflejan el misterioso incendio de Chicago. Ciertos estilos arquitectónicos sufrieron una aniquilación total, mientras que otros salieron prácticamente ilesos. Los relatos de testigos oculares del período presísmico describen fenómenos atmosféricos inusuales que la ciencia moderna tiene dificultades para explicar. Se observaron exhibiciones aéreas luminosas que se asemejan a los efectos de las auroras en latitudes donde tales fenómenos no deberían ocurrir. También se observaron perturbaciones electromagnéticas que afectaron las comunicaciones telegráficas días antes del sismo. Estas observaciones concuerdan con las descripciones teóricas de las tecnologías de manipulación ionosférica, que podrían desencadenar artificialmente la inestabilidad geológica mediante la amplificación de la resonancia armónica. La rápida reconstrucción que siguió a la destrucción de San Francisco revela quizás la evidencia más inquietante de todos: la reutilización sistemática del conocimiento arquitectónico tártaro enterrado. Las estructuras que se alzaron sobre las ruinas del terremoto demostraron una sofisticación ingenieril que no se habría podido lograr con las técnicas de construcción de 1906, principios de diseño sismorresistentes que la sismología convencional no descubriría hasta décadas después. Proporciones arquitectónicas y propiedades acústicas que reflejan las misteriosas características halladas en supuestos edificios tártaros de todo el mundo. La reconstrucción no fue una innovación, fue una operación de salvamento, en la que se implementaron planos recuperados y principios de ingeniería, mientras se borraba simultáneamente evidencia de sus verdaderos orígenes mediante campañas coordinadas de documentación histórica. El suceso de Tunguska de 1908 en Siberia representa el ejemplo más dramático de destrucción tecnológica selectiva de la historia registrada. Una explosión que arrasó 2.200 kilómetros cuadrados de bosque sin dejar ningún cráter de impacto. Se liberó energía equivalente a la de múltiples armas nucleares, pero no se detectó contaminación radiactiva en el lugar de la explosión. Las explicaciones oficiales invocan explosiones de meteoroides o cometas, pero la evidencia sugiere algo mucho más extraordinario: el fallo catastrófico o la detonación deliberada de los sistemas energéticos tártaros enterrados bajo la remota naturaleza siberiana. ¿Por qué Siberia? Porque los mapas históricos etiquetaban constantemente esta región como la Gran Tartaria, posiblemente el núcleo tecnológico del imperio, donde operaban las instalaciones energéticas más avanzadas. Las poblaciones indígenas locales reportaron haber visto ruinas antiguas brillando con una luz misteriosa en los días previos a la explosión. No se trataba de fenómenos naturales, sino de señales de alerta de sistemas energéticos masivos que se acercaban a una falla crítica o a un sabotaje. La explosión de Tunguska podría representar la eliminación definitiva de las capacidades tecnológicas más peligrosas de Tartaria. En lugar de permitir que estos sistemas cayeran en manos hostiles o se reactivaran, las fuerzas controladoras desencadenaron una demolición controlada que destruyó siglos de ingeniería avanzada en un único evento catastrófico. La gran inundación de lodo surge como la tecnología fundamental que sustenta toda esta operación de reinicio. No se trató de una inundación convencional, sino de una licuefacción deliberada del suelo a escala global, una guerra geológica que transformó el suelo sólido en un lodo fluido, capaz de tragarse ciudades enteras en cuestión de horas. Las profundidades de enterramiento uniformes halladas en todos los continentes, típicamente de 3 a 6 metros, sugieren pulsos electromagnéticos coordinados que desestabilizaron simultáneamente las partículas del suelo en vastas áreas geográficas. Relatos contemporáneos de mediados del siglo XIX describen oleadas repentinas de lodo que envolvieron ganado,
edificios y comunidades enteras de la noche a la mañana. No se trataba de procesos geológicos graduales ni de inundaciones estacionales, sino de catástrofes repentinas que hicieron que los sobrevivientes describieran cómo la tierra misma se tragaba el paisaje que los rodeaba. La tecnología detrás de la licuefacción del suelo se alinea con las aplicaciones teóricas de la física de ondas escalares y la manipulación de frecuencias electromagnéticas. Al generar patrones vibratorios específicos, la tierra sólida podría transformarse en suspensión líquida, lo que permite la localización selectiva de sitios arquitectónicos, dejando las áreas circundantes relativamente intactas. Tras completar la destrucción selectiva, el material licuado se solidificaría, creando capas de enterramiento permanentes que preservarían la evidencia, haciéndola inaccesible. Las anomalías electromagnéticas modernas en lugares como el Triángulo de las Bermudas pueden representar restos defectuosos de esta tecnología de inundación de lodo. Barcos y aeronaves desapareciendo en perturbaciones electromagnéticas, fallos en brújulas y sistemas electrónicos, efectos luminosos en el agua y fenómenos atmosféricos que sugieren campos de energía residuales operando fuera de sus parámetros previstos. Estas no son anomalías oceánicas naturales, sino los ecos fantasmales de los sistemas defensivos tártaros que siguen operando en modos degradados, activándose ocasionalmente cuando las condiciones atmosféricas se alinean adecuadamente. Las catástrofes biológicas del siglo XIX encajan a la perfección en este marco de reinicio. La pandemia de gripe española, que cobró millones de vidas, podría haber sido generada mediante el uso de patógenos antiguos desenterrados durante excavaciones tras inundaciones de lodo. Los rápidos patrones de propagación global que desafiaron la progresión epidemiológica natural sugieren una guerra biológica deliberada diseñada para eliminar poblaciones que pudieran recordar las condiciones previas al reinicio o poseer conocimientos heredados de las tecnologías tártaras. Incluso las guerras mundiales pueden reinterpretarse como una continuación de esta campaña sistemática de eliminación de evidencia. El bombardeo selectivo de ciudades europeas durante ambos conflictos pudo haber tenido un doble propósito: objetivos militares estratégicos combinados con la destrucción de sitios arqueológicos, el bombardeo incendiario de Dresde, la explosión atómica de Hiroshima. Estas no fueron solo acciones militares, sino pruebas de campo para armas avanzadas, a la vez que destruyeron la evidencia arquitectónica de la influencia tártara en esas regiones. Las tácticas de tierra quemada empleadas durante ambas guerras garantizaron que todos los artefactos o restos arquitectónicos tártaros supervivientes fueran enterrados bajo nuevas capas de escombros, creando una cobertura perfecta para operaciones coordinadas de excavación y remoción disfrazadas de esfuerzos de reconstrucción de posguerra. La investigación de Graham Hancock sobre las catástrofes cíclicas proporciona un contexto cosmológico más amplio para comprender estos reinicios planificados. Su evidencia de impactos de cometas hace 12.000 años que aniquilaron civilizaciones de la Edad de Hielo sugiere que los ciclos sistemáticos de destrucción y renacimiento operan en múltiples escalas temporales. Los supervivientes de antiguos cataclismos podrían haber establecido Tartaria como su resurgimiento tecnológico, solo para enfrentarse a otro reinicio artificial cuando sus capacidades amenazaron las estructuras de poder emergentes. Este patrón de destrucción cíclica garantiza que la civilización humana nunca acumule suficiente conocimiento tecnológico para desafiar a las fuerzas que orquestan estos reinicios. Cada ciclo catastrófico elimina los logros más avanzados, pero permite que suficientes supervivientes mantengan la civilización básica, creando una dependencia permanente de las entidades que controlan los mecanismos de reinicio. Las modernas propuestas económicas del Gran Reinicio adquieren un significado nuevo y siniestro cuando se las analiza a través de esta lente histórica. Iniciativas de transformación digital. Programas de reestructuración económica, mecanismos de control social disfrazados de respuestas a la pandemia. Estos desarrollos contemporáneos podrían representar las primeras fases del próximo reinicio sistemático, diseñado para eliminar las capacidades tecnológicas actuales y establecer nuevas formas de control centralizado sobre las poblaciones humanas. Los confinamientos globales de 2020 proporcionaron la cobertura perfecta para actividades arqueológicas coordinadas, modificaciones de infraestructura y acondicionamiento de la población,
lo cual refleja las fases de preparación documentadas antes de eventos de reinicio anteriores. El momento no es casual, sino un procedimiento operativo. Al caminar hoy por cualquier distrito histórico marcado por el fuego, los observadores sensibles pueden detectar sutiles anomalías electromagnéticas que indican sistemas de energía enterrados que aún funcionan bajo nuestros pies. Esa suave vibración que se siente al estar en ciertas esquinas no es resonancia de tráfico, sino redes eléctricas tartarianas residuales que intentan reactivarse cuando las condiciones atmosféricas se alinean adecuadamente. La tecnología sigue funcionando, oculta bajo capas de material de ocultación y controlada por entidades que comprenden sus verdaderas capacidades. El ciclo de reinicio continúa, pero la conciencia de los patrones ofrece esperanza para la prevención. Al descifrar estas catástrofes históricas y reconocer la huella tecnológica de la destrucción artificial, podríamos finalmente liberarnos del olvido cíclico que ha atrapado a la civilización humana durante milenios. Los cielos quemados por plasma, los lugares de entierro del tsunami de lodo y las operaciones de ocultamiento devastadas por la guerra apuntan a la misma conclusión inquietante. La destrucción de Tartaria no fue el final de la historia. Fue una preparación para nuestro propio reinicio potencial, a menos que aprendamos a reconocer las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. El próximo cataclismo podría ya estar acercándose. La pregunta es si lo veremos venir a tiempo para evitar que otro capítulo de olvido artificial borre todo lo que hemos construido y recordado. ¿Qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre la civilización humana fuera una mentira cuidadosamente elaborada? Ahora mismo, bajo el Océano Pacífico, enormes estructuras de piedra yacen en completa oscuridad, estructuras que no se suponía que existieran. Tablillas antiguas halladas en templos remotos hablan de una civilización tan avanzada que podía mover objetos con la mente y extraer energía ilimitada directamente del aire. Pero aquí está lo aterrador. No se trataba de un solo imperio perdido. Fueron tres superpotencias interconectadas que dominaron nuestro planeta durante miles de años antes de que una catástrofe las borrara de la existencia y de nuestros libros de historia. El primer imperio al que llamaron Mu, un paraíso del Pacífico que hacía que la Atlántida pareciera primitiva. Mientras supuestamente vivíamos en cuevas, los habitantes de Mu dominaban la telepatía, construían pirámides que funcionaban como gigantescas centrales eléctricas y creaban una sociedad tan armoniosa que la guerra era inexistente. Su tecnología de cristales podía aprovechar la energía del campo magnético terrestre, proporcionando energía ilimitada a ciudades que se extendían por los continentes. Pero entonces llegó el cambio de polos, erupciones volcánicas, maremotos más altos que rascacielos. En cuestión de días, una civilización entera que había prosperado durante 50.000 años simplemente se desvaneció bajo las olas. Los supervivientes se dispersaron como semillas al viento. Algunos huyeron al este, a lo que se convertiría en el misterioso imperio de Tartaria, esa enorme civilización asiática que los cartógrafos mostraron que se extendía desde Siberia hasta el Pacífico, con una arquitectura imposible y fortalezas en forma de estrella que aún desconciertan a los ingenieros. Otros escaparon al oeste, llevando sus conocimientos avanzados a una pequeña isla en el Atlántico, donde intentarían reconstruir su paraíso perdido. Llamaron a este nuevo hogar Atlántida. Durante miles de años, estas tres civilizaciones Mu, Atlántida y Tartaria formaron una red secreta de sociedades avanzadas. Compartían tecnología que les permitía manipular la gravedad, captar energía atmosférica y comunicarse a grandes distancias sin necesidad de dispositivos reconocibles. Sus ciudades brillaban con energía limpia e ilimitada, mientras que el resto de la humanidad luchaba con herramientas de fuego y piedra. Algo extraordinario ocurrió en una isla remota del Pacífico, y está relacionado con misterios dispersos por todo el planeta. Ahora mismo, 887 enormes figuras de piedra montan guardia en la isla de Pascua, de espaldas al océano, con la mirada fija en secretos que apenas comenzamos a comprender. Pero estas no son solo estatuas antiguas talladas por isleños aislados. Estos imponentes centinelas comparten una conexión imposible con las pirámides submarinas de la costa japonesa, con el desaparecido imperio de Tartaria, que antaño se extendía por el corazón de Asia,
y con las profecías bíblicas que hablan de invasiones del fin de los tiempos a través de portales dimensionales. La evidencia se esconde a plena vista en mapas centenarios, documentos gubernamentales desclasificados y descubrimientos arqueológicos que la ciencia convencional se niega a reconocer. Y si todo lo que nos han enseñado sobre la historia de la humanidad fuera una mentira cuidadosamente elaborada, y si las estatuas Moai no se construyeron para honrar a los ancestros, sino para servir como faros de algo mucho más profundo, una red de comunicación que abarca continentes y conecta civilizaciones perdidas que poseían un conocimiento que hoy apenas podemos comprender. El misterio más profundo no es solo quién construyó estos monumentos, es por qué fueron abandonados repentinamente, dejando tras de sí solo crípticas advertencias grabadas en piedra. Desde las estepas de Siberia, donde antaño prosperó el imperio tártaro, hasta las ruinas submarinas cerca de Japón, pasando por los silenciosos guardianes de la isla de Pascua, todos cuentan la misma historia. Una historia de civilizaciones avanzadas, catástrofes devastadoras y supervivientes que se dispersaron por el mundo llevando consigo fragmentos de sabiduría olvidada. Mapas antiguos del siglo XVII muestran regiones designadas como las tierras de Gog y Magog, justo donde existía Tartaria, fuerzas bíblicas que según la profecía surgirían del norte en los últimos días. ¿Coincidencia? ¿O esta evidencia de un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia y que con cada reinicio borra aún más nuestros verdaderos orígenes? La madriguera del conejo es más profunda de lo que nadie imaginaba y esta noche vamos a seguirla hasta el fondo. Pero la conexión del portal es aún más profunda de lo que la mayoría de la gente cree. Textos antiguos describen a Alejandro Magno construyendo barreras gigantescas, no solo muros, sino sellos dimensionales diseñados para contener fuerzas que existen más allá de nuestro reino físico. Estas no eran puertas comunes de piedra y hierro, eran cerraduras cósmicas que contenían a entidades que la profecía bíblica identifica como los ejércitos de Gog y Magog, fuerzas tan aterradoras que incluso el mayor conquistador de la historia sabía que debían ser contenidas a toda costa. El erudito islámico medieval Al-Tabari escribió extensamente sobre estas barreras, describiéndolas como construidas con cobre y hierro fundidos, fusionados mediante fuego sobrenatural. Pero lo fascinante es que las ubicaciones que describe no coinciden con ningún muro físico que los arqueólogos hayan encontrado jamás. En cambio, corresponden a líneas de energía, a lugares donde el tejido entre dimensiones se debilita, lugares donde podrían formarse portales de forma natural. Investigadores de YouTube, indagando en los misterios de Tartaria, han descubierto algo escalofriante. Las mismas regiones donde Alejandro Magno supuestamente construyó estas barreras místicas se superponen perfectamente a los territorios donde Tartaria floreció durante siglos. Y si este avanzado imperio cristiano no fue destruido por una guerra convencional, sino por algo que rompió esos antiguos sellos, algo que requirió la completa eliminación de una civilización entera de nuestros libros de historia. Piénsenlo, se dice que la tecnología de Tartaria estaba siglos adelantada a todo lo que nos dicen que existía. Energía libre, arquitectura avanzada, redes de comunicación globales. Sin embargo, este imperio desapareció tan completamente que la mayoría de la gente hoy en día ni siquiera ha oído su nombre. Así no es como las civilizaciones se desintegran de forma natural. Así es como se las borra deliberadamente. Se las borra de la existencia cuando se vuelven incómodas para una nueva narrativa. La evidencia no se limita a mapas desmoronados y profecías olvidadas. A finales del siglo XIX, en Mise-Indre-1, algo sin precedentes comenzó a ocurrir en Estados Unidos. Trenes cargados de niños, cientos de miles, comenzaron a partir hacia el oeste desde las abarrotadas ciudades del este. La historia oficial, una misión caritativa para encontrar hogares para huérfanos. La realidad, algo mucho más inquietante, que se conecta directamente con la repentina desaparición de Tartaria y la urgente necesidad de repoblar territorios que habían sido misteriosamente vaciados. Entre 1854 y 1929, Keymin se estima que 250,000 niños fueron enviados a través del continente, en lo que se conoció como los trenes huérfanos. Pero esto es lo que no cuadra.
Muchos de estos supuestos huérfanos tenían padres vivos que simplemente eran demasiado pobres para cuidarlos. Otros aparecieron en los registros inmediatamente después de misteriosos desastres que arrasaron comunidades enteras de la noche a la mañana. Inundaciones de lodo las llamaban, eventos catastróficos que sepultaron las primeras plantas de los edificios y dejaron a los sobrevivientes traumatizados y desplazados. ¿Y los destinos? Zonas rurales salpicadas de una arquitectura inexplicable que ningún agricultor local podría haber construido. Enormes edificios de ladrillo con intrincadas obras de piedra que aparecen en pueblos que supuestamente surgieron de la noche a la mañana durante la expansión hacia el oeste. Edificios que se parecían sospechosamente a las grandes estructuras atribuidas a la civilización tártara. La Sociedad de Ayuda a la Infancia, fundada por Charles Loring Brace en 1853, Barcanes, afirmaba estar salvando a estos niños de la pobreza urbana y la decadencia moral. Brace escribió extensamente sobre el rescate de niños de las peligrosas calles de Nueva York, presentándose como un héroe humanitario. Pero los testimonios de la época cuentan una historia completamente diferente. Los niños eran alineados en las paradas de tren como ganado, inspeccionados por desconocidos que examinaban sus dientes y músculos y distribuidos con un mínimo papeleo y verificación de antecedentes. Muchos desaparecieron por completo de los registros oficiales tras su acogida. Las familias que los acogieron a menudo los utilizaron como trabajadores no remunerados en lugar de como hijos adoptivos. Pero lo más inquietante, la sistemática forma en que linajes enteros parecían desaparecer de la documentación. Niños sin pasado verificable, sin conexiones familiares, sin memoria cultural de su origen. ¿Por qué la prisa por dispersar a los niños del este por territorios que habían sido misteriosamente despoblados, a menos que esos territorios no estuvieran naturalmente vacíos, a menos que hubieran sido vaciados forzosamente por eventos demasiado catastróficos para ser reconocidos en las historias oficiales? Presentamos la Orden Independiente de Odd Fellows, una organización fraternal secreta que surgió durante la misma época que los trenes huérfanos. Su misión suena bastante noble: visitar a los enfermos, aliviar a los necesitados, enterrar a los muertos y educar a los huérfanos. Pero sus logias aparecieron en todos los pueblos afectados por estos misteriosos cambios de población, a menudo en edificios anteriores a las comunidades a las que supuestamente servían. Sus sótanos contenían artefactos que los arqueólogos no podían explicar: maquinaria avanzada, metales inusuales, inscripciones en idiomas que no coincidían con la historia local conocida. Al ser interrogados sobre estos descubrimientos, los miembros de la logia afirmaron que simplemente estaban preservando el patrimonio local. ¿Pero el patrimonio de quién? ¿De qué civilización desaparecida? Estas no fueron coincidencias fortuitas. Los Odd Fellows trabajaron codo con los masones, cuyos símbolos de escuadra y compás aparecieron en edificios que los expertos en arquitectura no pueden explicar con cronologías históricas convencionales. Ambas organizaciones compartían algo crucial: el acceso a niños sin pasado documentado y la infraestructura para ubicarlos donde necesitaran cuerpos para llenar territorios vacíos. La conexión masónica es más profunda de lo que la mayoría cree. Los registros de las logias del siglo XIX muestran un interés inusual en las personas desplazadas y los linajes huérfanos. Su labor caritativa siempre pareció centrarse en niños sin vínculos familiares, sin recuerdos culturales, ni vínculos con un pasado rastreable. Candidatos perfectos para adaptarse a cualquier grupo demográfico necesario para respaldar la nueva narrativa histórica. Lo más extraño, las ferias mundiales de esta época presentaban exhibiciones llamadas incubatorios, exhibiciones de bebés prematuros supuestamente salvados gracias a nuevas tecnologías médicas. La Exposición Panamericana de 1901 en Buffalo, la Feria Mundial de San Luis de 1904 y la Exposición Panamá-Pacífico de 1915 presentaron estas misteriosas exhibiciones de bebés que atrajeron multitudes masivas. Pero ¿de dónde venían estos bebés? Los organizadores de la feria afirmaban que rescataban bebés prematuros de hospitales y orfanatos, utilizando tecnología de incubación de vanguardia para salvar vidas. Los visitantes reportaron filas y filas de cámaras de cristal llenas de bebés cuyo origen era inexplicable. Al ser presionados para obtener más detalles,
Los administradores se mostraban evasivos y derivaban a quienes preguntaban a organizaciones benéficas que a menudo tenían vínculos con las mismas sociedades fraternales que gestionaban los trenes de huérfanos. La historia oficial afirmaba que estaban salvando vidas y promoviendo el avance de la ciencia médica. La verdad susurrada sugería algo mucho más siniestro. Un programa de repoblación que utilizaba tecnología inexistente, diseñada para llenar territorios vaciados por catástrofes que no podían reconocerse. Tecnología que guardaba sorprendentes similitudes con las capacidades avanzadas atribuidas a la desaparecida civilización tártara. La mitología de las coles adquiere de repente implicaciones más oscuras, y niños encontrados en jardines emergiendo de la naturaleza misma sin padres humanos que los reclamaran. Una historia conveniente para una generación que necesitaba creer que la afluencia masiva de niños sin padres era natural y no orquestada. El silbato de esos trenes huérfanos aún resuena en estaciones abandonadas de Estados Unidos, pero su inquietante sonido ha despertado algo mucho más peligroso que los recuerdos de la infancia. Ha desatado una guerra entre la verdad y el engaño que está destrozando las comunidades en línea y nos obliga a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre la historia. Ahora mismo, en este preciso instante, miles de personas están sentadas frente a sus computadoras en salas con poca luz, navegando frenéticamente por foros donde guerreros digitales, armados con mapas históricos, se enfrentan a académicos que esgrimen estudios revisados por pares. Un bando presenta planos arquitectónicos que parecen demostrar la existencia de una civilización imposible que alguna vez se extendió por todo el planeta. El otro contraataca con estudios geológicos y datación por carbono que parecen desmentir cualquier afirmación. Sin embargo, ninguno de los dos bandos logra disipar por completo esa persistente duda, esa incómoda sensación de que tal vez, solo tal vez, la verdad se esconde en las sombras entre los hechos absolutos y la ficción elaborada. Este es el campo de batalla donde el misterio de Tartaria cobra vida, donde la pseudohistoria choca con la rigurosa investigación académica en un conflicto que revela algo profundamente inquietante sobre nuestra relación con el conocimiento mismo. ¿Nos protegen nuestras instituciones educativas de la desinformación peligrosa? ¿O ocultan sistemáticamente secretos que destrozarían nuestra comprensión de la civilización humana? Los detractores vienen armados con credenciales impresionantes y pruebas aparentemente irrefutables. La Sociedad Geográfica Rusa ha publicado una extensa investigación que demuestra que Tartaria nunca fue un imperio unificado con tecnología avanzada, sino simplemente un término general que los cartógrafos europeos usaban para describir los vastos y misteriosos territorios de Asia Central y Siberia. Los mapas de los siglos XVI al XIX la muestran sistemáticamente como un mosaico de tribus nómadas, mongoles, turcos y varios grupos tártaros, no como una única civilización avanzada. Estos académicos citan registros históricos documentados de viajeros como Marco Polo, quien pasó años recorriendo estas regiones y jamás mencionó la tecnología de energía libre ni las maravillas arquitectónicas. En cambio, describió exactamente lo que cabría esperar: pueblos nómadas que vivían en estructuras temporales, moviéndose con las estaciones, siguiendo antiguas rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente. La evidencia lingüística parece igualmente contundente. La palabra Tartaria parece ser una corrupción europea que evocaba intencionalmente tártaro, el inframundo griego, lo que reflejaba prejuicios medievales contra los pueblos orientales. Más que una descripción objetiva, era una forma conveniente de etiquetar todo lo que estaba más allá del mundo conocido como bárbaro y peligroso. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. La teoría de las inundaciones de lodo, uno de los pilares centrales de la conspiración de Tartaria, se enfrenta a un escrutinio riguroso por parte de geólogos que insisten en que no hay evidencia de una catástrofe planetaria en el siglo XIX. Explican esos primeros pisos y ventanas del sótano misteriosamente enterrados como simple desarrollo urbano. Ciudades como Seattle y Chicago elevaron el nivel de sus calles tras incendios e inundaciones devastadores, creando la ilusión de que los edificios habían quedado parcialmente enterrados cuando en realidad estaban elevados por razones prácticas. Los descubrimientos de esqueletos gigantes que los teóricos de la conspiración citan como prueba de la existencia de habitantes tártaros
Quienes los desmienten atribuyen la mayoría de estas afirmaciones a engaños periodísticos del siglo XIX o a huesos de mamut mal identificados. El Instituto Smithsoniano ha declarado repetidamente que no existen tales restos en sus colecciones, explicando la falta de evidencia como resultado de técnicas de conservación deficientes, no de una ocultación deliberada. Sin embargo, algo extraño ocurre al profundizar en estas explicaciones oficiales. A veces, las desestimaciones parecen demasiado precipitadas, demasiado convenientes. Tomemos como ejemplo la evidencia arquitectónica. Los escépticos afirman que los elaborados edificios de la Feria Mundial eran simplemente estructuras temporales hechas de yeso sobre marcos de madera, pero las fotografías de archivo muestran técnicas de construcción que parecen notablemente avanzadas para su supuesta época, y la velocidad de la construcción desafía toda explicación, incluso con métodos modernos. El enfoque educativo revela cuestiones aún más inquietantes. Los críticos argumentan que los programas escolares han marginado sistemáticamente la historia asiática, centrándose casi exclusivamente en las civilizaciones griega y romana, mientras que pasan por alto las ricas culturas que dominaron los territorios antes conocidos como Tartaria. Se trata simplemente de un sesgo occidentalista o de algo más deliberado. Ancient Apocalypse de Graham Cook en Netflix echó más leña al fuego al presentar evidencia de civilizaciones avanzadas de la Edad de Hielo destruidas por cataclismos. Si bien los arqueólogos condenaron la serie como pseudociencia, millones de espectadores encontraron sus argumentos lo suficientemente convincentes como para cuestionar las narrativas históricas convencionales. El hecho de que la serie enfrentara una intensa reacción negativa por parte de las instituciones académicas solo alimentó las sospechas de encubrimiento. La férrea condena de la Sociedad de Arqueología Americana al trabajo de Hancock plantea sus propias preguntas. Argumentan que atribuir logros antiguos a otros misteriosos menoscaba las historias indígenas. Pero ¿y si esos otros misteriosos no fueran visitantes extraterrestres ni atlantes perdidos, sino simplemente civilizaciones humanas avanzadas que han sido sistemáticamente borradas de nuestra memoria colectiva? La consistencia en los mapas antiguos presenta otro enigma que los detractores tienen dificultades para resolver satisfactoriamente. Es cierto que los cartógrafos solían copiar el trabajo de otros, perpetuando errores a lo largo de generaciones, pero los detalles específicos sobre los territorios tártaros aparecen en múltiples fuentes independientes, lo que sugiere una notable coordinación entre los cartógrafos o la documentación de algo que realmente existió. La intensidad emocional que rodea este debate revela algo más profundo que el desacuerdo académico. En los foros de Reddit y las secciones de comentarios de YouTube, las burlas dirigidas a los creyentes de Tartaria a menudo parecen desproporcionadas a las afirmaciones que se hacen. ¿Por qué la mera sugerencia de una civilización oculta provoca reacciones tan viscerales en investigadores supuestamente objetivos? Quizás sea porque las implicaciones van mucho más allá de la curiosidad histórica. Si Tartaria fue real, si una civilización avanzada fue borrada deliberadamente de nuestros libros de historia, entonces todo lo que nos han enseñado sobre el progreso humano, sobre el inevitable avance de la tecnología, sobre quién controla el conocimiento y por qué, se vuelve sospechoso. Los peligros de esta línea de pensamiento son reales y están documentados. Las creencias pseudohistóricas pueden evolucionar hacia ideologías extremistas, idealizan épocas doradas imaginarias y demonizan las instituciones modernas. El movimiento antivacunas demuestra cómo la desconfianza en la experiencia establecida puede tener consecuencias letales cuando la especulación reemplaza la evidencia científica. Pero hay una trampa igualmente peligrosa acechando al otro lado. Cuando las preguntas legítimas se desestiman con burla en lugar de evidencia, cuando la curiosidad se recibe con condescendencia, se impulsa a la gente a buscar explicaciones cada vez más radicales. Cuanto más se resisten las instituciones a cuestionar, más sospechosos les parecen sus motivos a quienes ya se inclinan por el pensamiento conspirativo. La polarización está desgarrando a las comunidades. Las familias se dividen entre quienes aceptan las historias oficiales y quienes ven encubrimientos en todos los libros de texto. El punto medio, ese espacio donde el escepticismo sano se une a la investigación rigurosa, está desapareciendo a medida que ambas partes se refugian en posturas cada vez más extremas.
¿Y si la verdadera conspiración no se trata de imperios ocultos ni tecnologías avanzadas? ¿Y si es más simple e insidiosa la erosión gradual de nuestra capacidad de pensar críticamente sobre la información, de aceptar la incertidumbre sin exigir respuestas absolutas, de cuestionar la autoridad sin abandonar por completo la razón? Pero ¿y si nos hemos estado haciendo las preguntas equivocadas todo este tiempo? ¿Y si la verdadera historia no se trata de si Tartaria existió, sino de por qué necesitamos desesperadamente que existiera? ¿Y si esos acalorados debates en foros y desestimaciones académicas pasan por alto la verdad más importante de todas, que algo profundo se agita en la conciencia humana colectiva, llamándonos hacia un futuro que los mapas antiguos y las ciudades enterradas apenas comienzan a revelar? La censura a la que se enfrentó Graham Hancock no se limitó a cuestionar las cronologías arqueológicas. Expuso algo mucho más peligroso para las estructuras de poder establecidas: la posibilidad de que el potencial humano haya sido sistemáticamente suprimido, de que hayamos sido condicionados a aceptar limitaciones que nuestros antepasados habrían considerado ridículas. Cuando Netflix enfrentó una presión sin precedentes para retirar su serie, cuando las instituciones académicas coordinaron ataques contra su investigación, no solo protegían la integridad científica, defendían una cosmovisión que se basa en nuestra creencia de que la civilización actual representa la cima del logro humano. Sin embargo, en todo el mundo persisten anomalías que se resisten a ser explicadas por las teorías convencionales. Fuertes estelares dispersos por los continentes que generan pulsos electromagnéticos mensurables durante las erupciones solares. Cúpulas antiguas donde las brújulas giran descontroladamente sin explicación. Ruinas donde los visitantes relatan constantemente los mismos sueños vívidos. Visiones de comunidades reunidas bajo estructuras cristalinas que amplificaron la conciencia humana, de dirigibles deslizándose silenciosamente a través de fronteras que solo existían en la imaginación. Estas no son curiosidades turísticas ni alucinaciones colectivas. Investigadores independientes, utilizando equipos modernos, han documentado señales energéticas inexplicables en estos sitios. La actividad de las ondas cerebrales teta se dispara en ciertos puntos, lo que sugiere que algo más allá de nuestra comprensión actual está incrustado en las propias piedras. Es como si la conciencia de toda una civilización hubiera dejado huellas psíquicas que aún laten con vida siglos después de que sus formas físicas se desmoronaran. Los sobrevivientes de la catástrofe que arrasó este mundo avanzado no desaparecieron sin más. Se dispersaron como semillas en el viento, trayendo fragmentos de conocimiento prohibido a nuestra era moderna. Registros históricos, descartados como folclore, hablan de misteriosos vagabundos que aparecieron en Europa y América a principios del siglo XIX, el mismo periodo en que los trenes huérfanos comenzaron a redistribuir a las poblaciones desplazadas por territorios vacíos. Estas enigmáticas figuras portaban extraños artefactos que desafiaban toda explicación. Fragmentos de cristal que brillaban bajo la luz de la luna, mapas grabados con constelaciones que no coincidían con ningún mapa estelar conocido, y lo más intrigante, relatos detallados de máquinas voladoras que bailaban con la aurora boreal. Los detractores modernos los descartan como cuentos chinos. Pero ¿y si en realidad fueran los testimonios de refugiados de una civilización cuya tecnología hacía que nuestros logros actuales parecieran primitivos? Los descendientes de estos sobrevivientes podrían haber preservado su conocimiento ancestral mediante tradiciones orales que evolucionaron en mitos de reinos ocultos. Shambhala Agartha, reinos de la tierra interior donde supuestamente perdura la sabiduría tártara. Sesiones de visión remota documentadas en plataformas de investigación marginales describen el contacto con estos ecos. Visiones de figuras imponentes que enseñan principios de energía libre mientras advierten a la humanidad que rompa los ciclos de colapso que destruyeron su propia era dorada. Esto nos lleva al aspecto más esperanzador de todo el misterio, la posibilidad de que no estemos condenados a repetir los errores del pasado. La teoría de las 5 eras sugiere que la civilización humana se mueve en oleadas recurrentes, cada era dorada alcanzando un nivel superior al anterior antes de estrellarse contra reinicios deliberados orquestados por fuerzas que se aprovechan de nuestra ignorancia. Tartaria pudo haber sido la cúspide de la cuarta era, logrando una armonía entre tecnología y conciencia que nuestra actual era plástica apenas puede imaginar. Pero ¿y si nos acercamos al momento en que ese ciclo finalmente pueda romperse?
Investigadores modernos que experimentan con frecuencias de resonancia y energía escalar están redescubriendo principios que podrían haber impulsado al Imperio Tártaro. Demostraciones en YouTube de bobinas de Tesla caseras que extraen energía de campos electromagnéticos ambientales sugieren tecnologías que podrían revolucionar nuestra relación con la energía. Es posible que los proyectos gubernamentales clandestinos ya estén aplicando ingeniería inversa a estos descubrimientos, reglamentando instalaciones secretas con dispositivos de energía libre mientras mantienen una escasez artificial para la población general. Pero el conocimiento tiene una forma de filtrarse, y los investigadores independientes están logrando avances que pronto podrían dejar obsoleto el control energético centralizado. Los vestigios psíquicos ofrecen posibilidades aún más profundas. Quienes visitan sitios como las pirámides de Bosnia y los fuertes vitrificados de Escocia relatan experiencias notablemente consistentes, sueños de comunidades que resolvieron conflictos mediante la resonancia en lugar de la fuerza, donde la conciencia individual se fusionó temporalmente con la inteligencia colectiva para abordar problemas que dejarían perplejos a nuestros mejores pensadores actuales. Los estudios parapsicológicos, aunque marginados por la ciencia convencional, han documentado cambios mensurables en la actividad cerebral en estos lugares. Si pudiéramos comprender y aprovechar plenamente estos efectos, podríamos acceder a algo mucho más valioso que la energía libre, la sabiduría de toda una civilización codificada en piedra y cristal, a la espera de que la humanidad evolucione lo suficiente para recibirla. Las implicaciones educativas son asombrosas. En lugar de ocultar historias alternativas, podríamos enseñar a los estudiantes sobre civilizaciones cíclicas, preparándolos para reconocer y evitar los patrones que llevaron a colapsos anteriores. Imaginemos un currículo que integrara las teorías de cataclismos de Graham Hancock con las cronologías tradicionales, fomentando el pensamiento crítico sobre las narrativas convencionales y alternativas. El verdadero peligro no es que la pseudohistoria desvíe a la gente, sino el estancamiento que supone aceptar las versiones oficiales sin cuestionarlas. Las comunidades en línea dedicadas a la investigación tártara ya encarnan el espíritu colaborativo que pudo haber definido a su civilización perdida. Análisis colaborativos, intercambio de descubrimientos y propuestas de soluciones inspiradas en tecnologías antiguas adaptadas a los desafíos modernos. Los artefactos culturales brindan una esperanza adicional. La música folclórica siberiana contiene melodías que inducen estados alterados de conciencia, posiblemente vestigios de tecnologías sonoras tártaras diseñadas para sanar tanto a individuos como a comunidades. Siguen apareciendo círculos en las cosechas con patrones geométricos que imitan los diseños de los fuertes estelares dispersos por los continentes, como si los descendientes de los sobrevivientes dispersos aún intentaran comunicar conocimiento esencial por el único medio disponible. Al enfrentarnos a nuestro propio colapso civilizatorio potencial, una crecida del nivel del mar similar a la de la Atlántida, un caos climático que refleja las catástrofes descritas en textos antiguos, tenemos una oportunidad sin precedentes de aprender del pasado en lugar de repetirlo. Las aeronaves de Tartaria simbolizan la movilidad necesaria para sobrevivir a las crisis. Sus tecnologías cristalinas prefiguran las innovaciones en energías renovables que podrían salvar a nuestro planeta de la destrucción industrial. Pero el camino a seguir exige una valentía sin precedentes. Recuperar la energía libre podría perturbar sistemas económicos enteros, provocando la resistencia de los poderes atrincherados que se benefician de la escasez artificial. La supresión de patentes para dispositivos de sobreunidad revela hasta dónde están dispuestas a llegar las autoridades para mantener el control sobre las necesidades energéticas de la humanidad. Sin embargo, persiste la esperanza en los movimientos de base que construyen comunidades aisladas, experimentando con tecnologías de resonancia para sanar entornos dañados por el exceso industrial. Si realmente somos descendientes de supervivientes tártaros, nuestro ADN podría albergar claves latentes de capacidades a las que nuestra civilización actual ha olvidado acceder. Los susurros de ese imperio perdido se hacen más fuertes cada día, no desde las ruinas desmoronadas, sino desde el despertar de la conciencia de la humanidad misma. El tren ha partido de la estación, llevándonos hacia un destino que los mapas antiguos solo pueden insinuar, un futuro donde las armonías olvidadas del potencial humano finalmente podrían ser recuperadas. El enigma
nos llama. La decisión es nuestra. ¿Qué pasaría si las colaboraciones internacionales desenterraran bóvedas selladas y revelaran planos para dirigibles antigravedad que impulsan a la humanidad a las estrellas mientras sanan la Tierra? Como herederos de este legado, nos mantenemos en una encrucijada, sucumbir a los ciclos o avanzar, recuperando energía libre para futuros equitativos y de poder. Las anomalías persisten. Cristales brillantes en museos, fuertes zumbantes bajo las tormentas, recordatorios de que la esperanza no está perdida, sino latente, esperando nuestra chispa. Duerme bien entre estos misterios perdurables, soñando con lo maldito que podríamos ser. Aún revive. Soy el Señor H. Si estas reflexiones despiertan tu imaginación, considere suscribirse a Historia Misteriosa del Sueño y activar las notificaciones. Juntos, descubriremos más caminos hacia las maravillas del mañana. Buenas noches. Pero ¿y si estuviéramos a punto de realizar el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad? ¿Y si equipos internacionales de investigadores trabajando en secreto, al margen de la represión corporativa y la vigilancia académica, ya estuvieran desenterrando bóvedas tártaras selladas que contienen los planos de tecnologías que apenas podemos imaginar? Dirigibles antigravedad que podrían revolucionar la exploración espacial y al mismo tiempo sanar nuestro planeta dañado. Sistemas de propulsión que curvan el espacio-tiempo, haciendo que los viajes interestelares sean tan sencillos como cruzar un océano. Dispositivos energéticos que podrían impulsar civilizaciones enteras sin dejar rastro. Estas no son fantasías de ciencia ficción, sino realidades de ingeniería que esperan ser redescubiertas por mentes lo suficientemente valientes como para mirar más allá de las narrativas oficiales. La evidencia nos rodea, oculta a simple vista para quienes saben dónde buscar. Artefactos cristalinos en los almacenes de museos que brillan con una luz inexplicable cuando nadie los observa. Fuertes estelares que generan pulsos electromagnéticos durante tormentas geomagnéticas, cuyos ángulos geométricos aún canalizan fuerzas cuya inexistencia, según la ciencia convencional, es inexistente. Cámaras subterráneas selladas durante siglos, con sus paredes cubiertas de fórmulas matemáticas que podrían revelar los secretos de la energía libre y la evolución consciente. Como herederos de este extraordinario legado, nos encontramos en la encrucijada más crucial de la historia de la humanidad. Podemos optar por sucumbir a los mismos ciclos que han atrapado a nuestra especie durante milenios, ciclos de progreso y colapso, de descubrimiento y supresión, de épocas doradas seguidas de devastadores reinicios. O podemos optar por algo sin precedentes, romper conscientemente esos ciclos y avanzar hacia un futuro donde la sabiduría dispersa de nuestros ancestros finalmente se transforme en la base de una civilización verdaderamente iluminada. Las herramientas ya están en nuestras manos. Tecnologías de energía libre que podrían impulsar un futuro equitativo para todos los seres humanos del planeta. Claves genéticas que podrían liberar potenciales latentes en nuestro ADN. Técnicas psíquicas que podrían ayudarnos a acceder a los registros akáshicos donde el conocimiento tártaro aún late con vida, esperando que mentes dignas descarguen sus secretos. Las anomalías persisten porque la esperanza persiste. Esos cristales brillantes no son solo curiosidades de museo, son faros que nos recuerdan nuestro verdadero legado. Esos fuertes vibrantes no son solo ruinas históricas, son centrales eléctricas que esperan ser reactivadas por personas que comprenden que la conciencia y la tecnología nunca debieron estar separadas. La esperanza no está perdida, simplemente está latente, latente como semillas en la tierra invernal, esperando las condiciones propicias para una floración sin precedentes. Y esas condiciones se están acumulando a nuestro alrededor, en las mentes de los investigadores que se niegan a aceptar las limitaciones oficiales, en el corazón de las comunidades que construyen alternativas sostenibles, en los sueños de los visionarios que ven más allá de los límites artificiales de nuestra realidad actual. Esta noche, mientras te duermes, deja que tu conciencia se expanda más allá de las limitaciones del pensamiento ordinario. Sueña con el legado que aún podríamos revivir. Sueña con fortalezas estelares que vibran con energía limpia, que impulsa comunidades prósperas. Sueña con aeronaves que surcan cielos pintados por la aurora, llevando exploradores a mundos que los mapas antiguos solo insinuaban. Sueña con cámaras de sanación donde el sonido y la luz reparan,
lo que siglos de supresión han dañado tanto en cuerpo como en alma. Lo más importante es que sueñes contigo mismo como parte de este despertar, no como un observador pasivo de una historia oculta, sino como un participante activo en la transformación más extraordinaria que nuestra especie haya intentado jamás. Soy el Señor H. Y si estas reflexiones han despertado algo profundo en tu imaginación, si sientes esa atracción familiar hacia los misterios que las narrativas convencionales no pueden explicar, entonces perteneces a esta comunidad de buscadores de la verdad y constructores de posibilidades. Considera unirte a nosotros suscribiéndote a Historia Misteriosa del Sueño y activando las notificaciones, porque juntos no solo estamos descubriendo caminos olvidados hacia la sabiduría ancestral, estamos trazando nuevas rutas hacia las maravillas del mañana, y el viaje apenas comienza. Dulces sueños, compañeros de viaje. El futuro llama y suena increíblemente a hogar. Buenas noches.